Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Foronda Calle. Vamos a empezar con esto que hemos denominado Calvario. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es referirnos a la danza de la Diablada. La danza ícono del Carnaval de Oruro, y como todos ustedes conocen, esta es una expresión cultural que caracteriza a nuestro departamento. En esta oportunidad vamos a hacer referencia al ámbito musical, puesto que también tenemos otras facetas de las cuales podríamos hablar. Por ejemplo, el tema del relato de la Diablada, que es el auto sacramental, que lo abordaremos en otro momento. También podemos hablar del tema coreográfico, del tema de la indumentaria, del tema de los personajes. En fin, tenemos un sinfín de temas que podemos hablar de esta danza, que como les digo es la danza ícono. En todo caso, lo que hoy vamos a hacer, como les decía, es hablar sobre lo que es la música. Y en el caso de la música, hoy tenemos la participación de una personalidad que conoce mucho al respecto, que es el profesor Jesús Elías, quien nos va a comentar un poco sobre algunos hallazgos e investigaciones que ha venido realizando respecto a cómo se origina la música de la Diablada, particularmente en lo que se refiere a la interpretación en bronces. Elena Fortún escribe en los años 50 el libro La danza de los diablos, y ahí justamente explica que la danza de la Diablada tiene un acompañamiento musical que viene justamente desde Europa a siglo XIX. Es la cultura francesa la que empieza a invadir el mundo, en realidad, no solamente América, y con esto también llega, por ejemplo, la doctrina militar francesa, llegan misiones militares, llegan misiones industriales desde Francia. El tema de la extracción minera ha sido un fenómeno francés, de mucha influencia francesa en el siglo XIX, y con ella también, junto con la instrucción militar a la francesa, y con esto somos ilustrativos con los uniformes, por ejemplo, ¿no?, de todo el siglo XIX de Bolivia, del ejército boliviano, siempre ha sido relacionado con lo francés. Entonces, es innegable, y Fortún lo sabía, que ha habido también la llegada de música y la misión militar francesa a partir de Andrés de Santa Cruz. Han llegado también una doctrina musical francesa, es decir, la inclusión de música francesa militar dentro de nuestra propia organización militar boliviana. Y es de aquí que por el siglo XIX se van desarrollando las bandas musicales de manera militar, y es también innegable, nos lo dice Oscar Elías en su momento, y es también algo corroborable con la realidad, ¿no? No estamos hablando de bibliografía, estamos hablando de hechos reales, de que dentro de la doctrina militar los músicos de banda y las escuelas de banda que han habido, por ejemplo, en el cuartel Melgarejo fue uno de los que trajo, digamos, esta música, se han desarrollado, digamos, en escuelas de música en el altiplano boliviano. De los más importantes, los establecidos en Popó y en Salinas de García Mendoza. No es casualidad de que las bandas musicales civiles hayan nacido justamente a partir, digamos así, de que los militares músicos hayan entrado a la reserva, hayan pasado a su estado civil, y con ellos también la música se haya desarrollado de la mano de ellos. Es decir, la creación de bandas civiles responde, digamos así, al retiro militar de músicos de bandas militares, y con esto obviamente la música que utilizada en espacios militares se ha ido convirtiendo y se ha ido adaptando a espacios civiles, y de esta manera la música de marchas esta es una prueba cabal de estos últimos casi 200 años, es que en cualquier fiesta que implique religiosamente un presterío, una pasantía, hasta el día de hoy, saliendo de la misa, por ejemplo, se van cargando las imágenes del santo patrón de la fiesta, acompañados de una banda civil que al son de música militar del siglo XIX y del siglo XX acompañan pues a los de la fiesta hasta el local, hasta el salón donde se va a desarrollar la fiesta. Esto es una constante dentro de nuestra cultura los últimos 200 años. Y bajo esa mirada también la Diablada, la Morenada, los Incas y estas otras fiestas un poco más grandes
de lo que implica un presterío, ya pasando a una cuestión de pasantía, o sea, los pasantes que organizan con más economía las fiestas, también han tenido que hacer que estas danzas, estas mudanzas, digamos así, estéticas que se realizan en la calle, se las haga justamente a través de música conocida y a través de las bandas civiles, ¿no? Esa es, digamos, la lógica que se ha utilizado y que Julia Elena Fortún ha utilizado a través de esta manera de pensar en establecer como un primer paso el decir de que definitivamente hay marchas francesas dentro de la Diablada. Hemos hecho a partir del año 2000-2001 una investigación muy concienzuda justamente de buscar la colección mayor posible de música francesa militar para ver si realmente era efectiva, digamos, esta correlación o lo que ya, digamos así, profetizaba científicamente, entre comillas lo pongo, doña Julia Elena Fortún. Y no es, digamos, desconocido de que después de una búsqueda incesante de un material bibliográfico tremendo, hayamos dado encuentro justamente a dos cosas. Primero, el archivo de partituras antiguas, un poco de las partituras, digamos, recopiladas por el maestro músico e investigador del folclore, de etnografía, como fue don Víctor Flores Barrientos, quien justamente había legado una colección de partituras que no indicaban fecha, ni lugar, ni nada, pero que establecía como diabladas antiguas. Esto por un lado, y teniendo en cuenta estas partituras, las más antiguas por el momento encontradas, estas que contrastaban perfectamente con otra colección de marchas en este caso, y ese fue el descubrimiento que hicimos de marchas de la época de Napoleón. Es decir, estamos hablando de que no todas, pero algunas de estas marchas napoleónicas desde principios del siglo 1804, 1808, 1810 hacia adelante, pues fueron parte del ejército, es más, o sea, específicamente de la Guardia Imperial de Napoleón. Esta colección de marchas fueron justamente creadas para el ejército, y no son unas marchas, digamos, simplemente traslativas, no son marchas para marchar. En realidad se trata de la colección de órdenes, llamadas de órdenes. En realidad son una colección de llamadas de órdenes donde todo ejército los tiene, donde se incluyen, digamos, partes como la reunión general o la generala, como se llama. Estamos hablando de la carga, o una carga de infantería o de caballería. Estamos hablando pequeños así trozos musicales dedicados a la retirada, ¿no? Cuando uno se retira de la batalla, se puede decir, o de la formación. Y principalmente estamos hablando del hallazgo de la diana o el clarín que sirve para despertar a la tropa. Esta justamente coincidía perfectamente con la partitura encontrada por Víctor y recopilada por Víctor Flores Barrientos también en los años 50. Las dos marchas tienen algunos pequeños cambios, ¿no? Estamos hablando de quizás un 2-3% del total de la música está transformada y cambiada, y con este aditamento. La música francesa analizada de esta manera pues nos ha arrojado de que estas músicas, estas llamadas de órdenes, solo tenían dos partes. La tercera parte es creación íntegra y netamente de los bolivianos, y en este caso de los orureños, de los músicos de Oruro, quienes han creado una tercera parte. La tercera parte, ¿para qué? Al ser convertida una llamada de órdenes en una marcha y luego en una danza, solamente apurando un poco el tiempo, el pulso de la música, pues se convertiría en algo muy monótono y repetitivo si se toca solo dos partes consecutivamente. Entonces, además, que sería algo que canse al músico de no dejar de tocar en un buen trecho, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto es de que, y las investigaciones así lo dicen, es de que esta tercera parte,
está creada justamente para el descanso de la primera voz o de las voces primas o agudas, en este caso de los flautines, que es originalmente para flautín, pero ya en nuestra idea para las trompetas, para que tengan ese descanso debido de unos segundos para retomar una siguiente vuelta de manera cíclica, y a esta tercera parte se le llama fuerte de bajos. Es justamente donde los bajos toman la melodía para sí y pues dando un espacio de descanso a los otros instrumentos para continuar así la marcha o la danza en este caso. Entonces es algo bueno también decirlo, estas partituras fueron encontradas, como les digo, en este archivo de Víctor Flores, y además estas otras marchas también pertenecen a una colección de marchas militares recopiladas por el músico francés de apellido Kastner. Entonces y están editadas justamente en 1835 más o menos, recopilando las marchas de 1808-1810. Bien, como hemos podido ver por la entrevista que hemos realizado al profesor Jesús Elías, hemos podido aportar elementos importantes para conocer un poco más de lo que es nuestra danza ícono. Hay que puntualizar algunos elementos fundamentales. Número 1. La danza de la Diablada, sin lugar a dudas, tiene una influencia en el ámbito musical de lo que han sido las marchas francesas, particularmente lo que se refiere a partir del siglo XIX. Punto número 2, hay que considerar también de que la danza de la Diablada en lo musical tiene mucha influencia respecto específicamente a lo que son las marchas napoleónicas. Un tercer elemento que también tenemos que destacar es que si bien el profesor Jesús Elías nos ha destacado en esta oportunidad lo que son los rasgos vinculados a la influencia francesa, no podemos negar que existen vínculos anteriores a la época del siglo XIX. Sin embargo, estos antecedentes tienen que ser abordados desde otros puntos y perspectivas de análisis. Lo que queda claro en todo caso es que el aporte musical de la danza ha venido siendo realizada desde la ciudad de Oruro en ese complemento de lo que hoy conocemos y tenemos como fondo ahora como son los bronces, la interpretación en bronces. Un elemento totalmente característico, un tinte que tiene definitivamente marca de los orureños. En todo caso, la agenda está abierta, tenemos mucho que indagar, pero lo que hemos tratado de hacer el día de hoy con esta pequeña entrevista que les hemos presentado es justamente mostrar de que hay mucho más que seguir indagando. En el caso de la música de la Diablada le hemos dado un pincelazo, más adelante vamos a volver a dar otros pincelazos respecto a lo que decíamos, el tema de vestimenta, el tema del teatro y otros elementos más importantes. Espero que les haya gustado esto que hemos hecho el día de hoy, y si les ha gustado, pues les invitamos a que sigan a futuras transmisiones de lo que va a ser esto que es nuestro Calvario. Muchas gracias y un saludo desde la ciudad de Oruro a todos ustedes.